¿Cuáles son mis dones? Y la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿sabes cuál es tu don? ¿Sabes cuáles son los dones que Dios ha dado a tu vida? ¿Qué dones hay en ese paquete que recibiste en la salvación para que tú ministres, para que tú sirvas, para que tú hagas, para que tú vayas en el nombre del Señor Jesús? Saben que tenemos una tarea tamaño Dios, y eso es de hacer discípulos a todas las naciones. Y para hacer discípulos a todas las naciones, lo cual tú y yo, ¿me estás oyendo? Tú y yo debemos enseñar todas las cosas que el Señor Jesús nos ha dejado. ¿Sí? ¿Tú tienes a Jesucristo como tu Salvador? ¿Jesucristo es tu Salvador? Es preciso que este libro se imprente no solo en tu mente, sino en tu corazón. Porque este libro nos dice aquellas cosas que Jesús nos ha dejado para nosotros enseñar mientras vamos al mundo haciendo discípulos. Y este libro nos enseña todo lo que nosotros necesitamos y nos da la instrucción, nos capacita y nos hace saber cuáles son los dones que tú y yo debemos estar usando. Pero hay una cosa, la iglesia tenemos serios problemas, y estoy hablando de la iglesia en general, tenemos serios problemas con saber cuáles son mis dones, cuáles son las cosas que yo debo de estar desarrollando dentro de este asunto de la iglesia. Y Romanos capítulo 12 nos da, o nos dice más bien, qué es lo que tú y yo debemos hacer para poder llegar a ese punto de saber cuáles son mis dones. Y Romanos capítulo 12, de los versículos 1 al 8, dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar al conocimiento de saber cuál es mi don? Vamos a tener que hacer lo que no nos gusta hacer: servir. ¿Quién quiere servir? En silencio completo, porque nadie queremos servir. Todos queremos ser servidos. Nos gusta ser servidos. Y si tú y yo somos seguidores del Señor Jesús, ¿qué es lo que hizo Jesús cuando vino en su ministerio terrenal? Sirvió. Él mismo dice: yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir y dar mi vida en rescate por muchos, para que llegasen a conocer al Padre. ¿Sí? Y la misma función la está haciendo la iglesia. Eso fue lo que vimos la semana pasada en cuanto al mensaje y la lección del Centro de Acción. Que la iglesia simplemente estamos haciendo
una extensión del trabajo que Jesús comenzó en su ministerio terrenal. Y yo les he dicho muchas veces, últimamente no se los he recordado, pero tú que tienes a Jesucristo como tu Salvador y que quieres servir, evangelizar y discipular, tú eres el único Cristo que muchos van a ver, porque tú y yo como miembros de la iglesia, salvos por la sangre de Cristo Jesús, debemos estar predicando lo que Jesús predicó. He ahí la razón por la cual tú eres el único Cristo que muchos van a ver si estás haciendo tu trabajo como lo debes hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no van a ver al Cristo resucitado allá en gloria, sino que van a pasar desapercibidos por la vida y van a llegar al castigo eterno. Dios no quiere que ninguno perezca. He ahí la razón por la cual tú y yo debemos servir en la iglesia, para que ninguno perezca y todos prosigamos al arrepentimiento, llegando a la salvación para vivir en gloria por la eternidad. He ahí la razón de nosotros en la iglesia. Y para eso tú y yo necesitamos saber para qué somos buenos en el reino de Dios, qué parte del cuerpo es que tú y yo somos. Y si no servimos, no nos vamos a dar cuenta qué es lo que tú y yo debemos estar haciendo. Hay unas cosas, y no quiero tardar mucho tiempo en esto, hay ciertas cosas que tú y yo debemos estar haciendo. Así como nosotros empleamos tiempo para saber cómo atender a nuestra familia de la mejor manera, en mi caso, que mi esposa esté bien, que tenga todo lo necesario, que viva bien, que sea feliz, y que mis hijos vayan a la escuela y estudien y sean personas de bien dentro de la sociedad, porque nadie de nosotros queremos que nuestros hijos crezcan a ser mendigos, ¿o sí? ¿Verdad que no? No queremos eso, nosotros queremos lo mejor. He ahí la razón por la cual hemos emigrado a otro país, para buscar mejores oportunidades para nuestros hijos. No nos fuimos más abajo, buscamos irnos más arriba para tener mejores oportunidades. He ahí la razón de este asunto. Hay ciertas cosas que tú y yo vamos a tener que hacer dentro de lo que es la iglesia, y una de esas cosas es estudiar, orar y reflexionar. ¿Qué cosa? Las cosas que Jesús nos ha dejado para que nosotros aprendamos y practiquemos. Estudiar, orar y reflexionar. Es un ejercicio espiritual enriquecedor. Para lograrlo será necesario leer las Escrituras. Vaya, será necesario leer las Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras? La palabra de Dios que Jesús nos dejó. Será necesario leer las Escrituras, extrayendo enseñanzas, orando con sinceridad para conectar con Dios y meditar en silencio para saber cómo llevarlo a la aplicación. Y si tú te das cuenta, en nuestra vida cotidiana, esto es lo que hacemos cuando tú y yo tenemos un problema y necesitamos una solución para ello. Nosotros le buscamos por un lado y le buscamos por aquí, le buscamos todas las posibilidades y nos detenemos a pensar cuál será la mejor opción para salir con ganancia, para salir bien. ¿Quién quiere salir mal con Dios? Nadie. Y de antemano tú y yo sabemos que con Dios ya tenemos la victoria, no hay manera de salir mal. Pero Dios no quiere haraganes en su reino. En el reino de Dios no hay haraganes, todos vamos a servir, todos vamos a hacer nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, porque el Espíritu ha repartido dones a cada uno como Él quiso. Tú no puedes llegar ante la presencia de Dios y decir, el Espíritu también no me dio nada a mí, por eso de puro panzazo llegué aquí. No, si el Espíritu no te dio nada a ti, tú no estarás ante la presencia de Dios diciéndole esas palabras. He ahí la razón por la cual tú y yo necesitamos estudiar, orar y reflexionar lo que de la palabra de Dios tú y yo vamos aprendiendo. Y estas cosas tú y yo vamos a tener que comenzarlas a aplicar. Este ciclo fortalece nuestra fe y transforma nuestra vida diaria. Si nuestra vida no está siendo transformada, si nuestra fe no está siendo fortalecida, es porque no tenemos nuestra nariz y nuestros ojos en la Escritura. La Escritura transformará nuestra vida en su totalidad. El que robaba, ya no roba más. El que era adúltero, ya no más es adúltero.
Y así sucesivamente con una de aquellas, de cada cosa que la palabra de Dios nos habla ahí en Gálatas. Segunda cosa, si tú y yo vamos a estudiar, orar y reflexionar, eso nos va a llevar a participar y servir involucradamente. Va a ser un automático, que tú y yo nos vamos a querer involucrar en aquello que Dios ya está haciendo. Vamos a tomar la invitación que Dios nos hizo en la salvación de llegar a su casa y servir. Nadie nos va a tener que decir qué hacer. ¿Cuántos aquí somos mandamás en nuestro trabajo? O sea, ¿que tienen un ayudante? ¿Les ha tocado un ayudante dentro de su trabajo que llega y está parado allí por un lado tuyo? Y está parado ahí. ¿Qué está esperando? Está esperando que le digas qué hacer. Ve y tráeme cierta herramienta. Y va, así, rápido, va y te trae esa herramienta y luego se vuelve a quedar parado ahí. ¿Quién quiere un ayudante así? Que si tú no le dices qué hacer, no hace nada. Nadie. El ayudante que es de esa manera no sobresale, no gana más, no recibe un aumento, porque no hay iniciativa, no hay empuje de su propio corazón para hacer las cosas. Dios ya nos dijo qué hacer. Cuando nosotros fuimos salvos, cuando recibiste a Jesucristo como tu Salvador, Jesús te dijo: tú eres parte de mi cuerpo. Por consiguiente, tú vas a ir a donde yo vaya. Amén. ¿Dónde está Jesús cuando es día de adorarle? La Escritura nos dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y el capítulo 12 de Romanos es una aplicación, o más bien nos manda a vivir esa alabanza que en los primeros 11 capítulos nos está diciendo cómo hacer y qué hacer. Ahí es donde tú y yo, si vamos a aplicar el capítulo 11, 12 de Romanos, tú y yo vamos a tener que comenzar a vivir lo que Dios nos está enseñando en su palabra, porque es la aplicación. Entonces, si tú y yo vamos a estar involucrados en estudiar, orar y reflexionar, eso nos va a llevar a participar y servir involucradamente. Esto significa que comprometerse activamente y con propósito. O sea que nosotros vamos a aceptar el compromiso que Dios ya nos dijo que tenemos. Con propósito en favor de los demás. No para mí mismo, sino en favor de los demás. Integrando la compasión, la acción deliberada. El pasar es pasar de la intención pasiva al impacto real. De pasar de la intención pasiva al impacto real que nos lleva a ver a Jesucristo tal y como Él es, donde cada habilidad que perfeccionamos, la utilizamos para aportar valor tangible y significado a cada una de las cosas que hacemos. Y recuerda que lo que estamos haciendo es en el Espíritu. Las cosas que hacemos en el Espíritu son llevadas a la perfección, porque son en el Espíritu. Son en el Espíritu y son llevadas a la perfección. Tú y yo no solamente nos vamos a quedar allí, sino que vamos a seguir haciendo las cosas, involucrándonos, y esto nos va a llevar a buscar validación. Nos va a llevar a buscar, a preguntar en el compañerismo, a preguntarle a Dios, a preguntarnos los unos con los otros: ¿qué tú cosas ves en mí? O sea que nosotros vamos a buscar mantener nuestra relación con Jesús viva y eficaz. Jesús a sus discípulos allá en el jardín, cuando Jesús fue a orar antes de ser arrestado y llevado a la cruz, les dice a sus discípulos:
oren para que no entren en tentación. En otras palabras, velen y manténganse con cuidado porque el tentador se acerca. Allá en Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús les dice a sus discípulos: velad y llorad para no caer en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tú y yo no podemos dejarnos vencer por la carne. La carne es débil. O sea que nosotros, si nos dejamos llevar por la carne, fácil vamos a ser arrastrados y vamos a dejar de velar, vamos a dejar de servir, vamos a dejar de hacer las cosas que agradan a nuestro Señor, las cosas que agradan a nuestro Dios. Y necesitamos tú y yo mantener nuestra relación con Dios viva y activa. ¿Cómo? Orando, estudiando y reflexionando, lo cual nos va a llevar a participar y servir involucradamente con la compasión de Dios, no con nuestra compasión, viendo a las necesidades de los demás y atendiéndolas, lo cual nos va a llevar a buscar validación de lo que estamos haciendo con nuestro Dios y con la iglesia los unos con los otros. Por consiguiente, entramos en lo que nos dice Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y punto número 1, culto racional. Culto racional es el primer punto. El versículo 1 de Romanos, del capítulo 12, nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debemos estarnos presentando ante nuestro Dios? Es lo que nos está dando a entender este pasaje. Tú y yo ya hemos aprendido, o más bien estamos aprendiendo lo que la palabra de Dios demanda de nosotros. Ya sabemos que tenemos la salvación en Cristo Jesús. Sabemos que debemos estar en la iglesia, que debemos estar funcionando dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, y fuera del cuerpo de Cristo, los hijos de Dios no operan. Cuando tú te regresas a tu casa y comienzas a hacer tus actividades regulares, seculares, ¿sabes que debes estar actuando como un hijo de Dios? ¿Por qué? Porque eres parte del cuerpo de Cristo. Lo que tú haces en tu casa afecta a todo el cuerpo. Esto no es algo que nosotros podemos entrar y salir cuando queramos, que nos podemos poner y quitar cuando queramos. La salvación está contigo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, de día y de noche. No es algo que nos podemos quitar. En los capítulos anteriores, o sea, de los capítulos 1 al capítulo 11, Pablo nos habla cómo podemos llegar a la salvación, que es solo por medio de Cristo Jesús. Pablo le está hablando a la iglesia en Roma y les está diciendo que la única manera de llegar a Cristo Jesús es a la salvación, es por medio de Cristo Jesús. Y en estos capítulos, solamente quiero darte un breve contexto. En estos capítulos, Pablo le habla a la iglesia y le dice: ¿saben qué? Ustedes están totalmente perdidos. No hay esperanza. Ustedes son injustos, son pecadores. Y sin Cristo Jesús no hay esperanza. No hay manera de llegar a la salvación. Nos hace ver que nuestra condición como hombres naturales, como hombres que nuestra naturaleza es natural, o sea, humanamente, y como hombres naturales, ¿cuál es el destino sin salvación? Y sabemos que el destino sin salvación es el infierno mismo. Nos hace ver que aún siendo malos, Dios quiere salvarnos y darnos una mejor vida y llevarnos a casa con Él. Pablo expone la vieja vida y la compara con la nueva vida en Cristo, al igual que expone la vieja naturaleza, la naturaleza humana, dándole una comparación con la naturaleza espiritual en la cual tú y yo ahora en salvación debemos estar viviendo. Y llega al capítulo 12 y ahí es donde comienza la aplicación de todo lo que explicó y enseñó en los primeros 11 capítulos. Llegamos a saber, cuando tú estás estudiando Romanos, cuando tú llegas al capítulo 3, tú estás desalentado, porque te das cuenta que no hay esperanza alguna.
Llegas al capítulo 3 y tú lo que quieres hacer es cerrar esa Biblia y decir, no, pues aquí no vamos a pasar de aquí. Pero si tú sigues leyendo, por ejemplo, en el capítulo 5 te das cuenta que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que nosotros mejoráramos en nuestra pecaminosidad. O sea, que fuéramos menos pecadores para mandar a Jesucristo a morir por nosotros, aún siendo pecador. O sea que hay esperanza. Y sigues leyendo y te llenas más de esperanza, porque en el capítulo 8 te das cuenta que si tú llegas al conocimiento de Cristo Jesús, ya no hay condenación. Has pasado de muerte a vida y por consiguiente ya no hay juicio para quienes están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Tus pecados han sido pagados en su totalidad. Fueron pagados en la cruz del Calvario. Tú ya no tienes más preocupación. Pero llegamos al capítulo 12 y te das cuenta que ahora, porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús y tus pecados han sido pagados y ya no hay juicio, ya no puedes seguir viviendo como vivías sin Cristo Jesús. Hay un culto racional, o sea, un servicio razonable que tú tienes que prestar. No al hombre, no a la iglesia, sino a Dios. Pero el servicio lógico y racional que vamos a presentar a Dios se ha de presentar por medio de la iglesia, porque la iglesia somos el cuerpo de Cristo y Cristo Jesús es quien agrada a Dios. Jesús lo dice, o más bien los evangelios nos dicen que Cristo Jesús es quien da complacencia a Dios. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, dice Dios. Y si tú y yo somos el cuerpo de Cristo, tú y yo somos Jesús activo en esta tierra, o sea, Jesús involucrado en el servicio, sirviendo al mundo para salvación, tú y yo. Y por eso la cosa tiene que cambiar. Tiene que ser un culto razonable. ¿Razonable a qué? Razonable a Dios. Y ahí la razón por la cual todas las cosas cambian. El que robaba ya no roba más, el que adulteraba ya no adultera más, el que maldice ya no maldice, sino que bendice, porque es para con Dios, es lógicamente para con Dios. Y algunas de estas cosas, cuando tú y yo comenzamos a hacerlo, no tienen sentido, pero tú y yo necesitamos ser obedientes, aunque las cosas no tengan sentido, porque entre más nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, esas cosas que no tenían sentido comienzan a tener sentido. Y nos damos cuenta que tenemos una relación con el Dios del universo. Allá en Hebreos, capítulo 12, versículos 11 y 12, dice lo siguiente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, ni por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué hizo Jesús? Jesús reemplazó, o sea, el sacrificio de Jesús reemplazó el viejo pacto que había. ¿Qué es lo que nos está diciendo? O sea, quiero que entendamos por qué el culto racional. En el Antiguo Testamento había sacrificio de animales. Si la persona tenía ciertos pecados, había cierto animal que él tenía que llevar al sacerdote para ofrecerlo a Dios en sacrificio, y Dios se conmovía en misericordia y le perdonaba sus pecados. Ahora, si tú llevabas el animal equivocado, no había perdón de pecados porque no llevabas el sacrificio apropiado. Y el sacerdote te iba a decir, ¿sabes qué? Tú debías de haber traído un becerro y trajiste una paloma. Esto no va a funcionar. Vaya, traiga un becerro. ¿Sí? Ok. Eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Cuántas veces entró Jesús para presentar ese sacrificio? Una vez. Y eso es suficiente. Eso fue suficiente y sigue siendo suficiente y será siendo
suficiente. Jesús entró una sola vez. Allá en Éxodo capítulo 19, versículo 5, nos da a conocer, o nos dice más bien, el pacto que había en el Antiguo Testamento, y dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Sabes cuál es ese pacto? La ley. Luego tú vas y sigues leyendo de los versículos, de los capítulos 20 al capítulo 32, me parece que es, y te explica toda la ley que los hijos de Israel debían guardar para que ellos llegasen a ser el especial tesoro que Dios había dicho que ellos serían. Ellos debían guardar los 10 mandamientos, o sea, les da la ley, y entre esos capítulos les explica qué es la ley y cómo deben guardar esa ley, qué deben hacer con esa ley. Les explica la ley, las consecuencias si ellos quiebran la ley, y qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que les sucederá. Y después les da las ordenanzas en cuanto a lo religioso de la ley, cómo ellos deben vestir, cómo ellos deben portarse, cómo ellos deben conducirse. Si nosotros tuviéramos esa ley, mano, tú y yo ya no existiéramos. Gracias a Dios que Jesucristo entró una vez y para siempre. El nuevo pacto es en Cristo Jesús, nos dice allá en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, dice Jeremías. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. ¿En dónde está ahora la ley de Dios? Aquí. Hay la razón de leer la Escritura. Y si nosotros leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que la ley esa que nos está explicando en los capítulos 20 al 32 del libro de Éxodo, nos la da en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Dice Jesús: en estos 2 mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Esa ley debe de estar dentro de nuestros corazones, y con esa ley, o sea que amando a Dios con todo nuestro ser, cumplimos y hacemos el culto racional. Lucas capítulo 22, versículo 30 nos dice: de igual manera, después que hubo creado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Tenemos un nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. ¿Quién derramó esa sangre? Nosotros. O sea, ¿quién llevó a Jesús al madero? ¿Por qué fue Jesús al madero? Por nuestros pecados, por tus transgresiones, por las mías y por las del mundo entero. He ahí la razón que si llegamos a Cristo Jesús, tenemos salvación. Porque su sangre nos limpia de toda maldad. O sea, no es algo literal que tú y yo tenemos que hacer. O sea, bañarnos en la sangre de Cristo Jesús. Es espiritual. El culto racional que tú y yo estamos presentando ante Dios como sacrificios vivos, no muertos, no como en el Antiguo Testamento, sino vivos, es el culto racional. Tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Sí? Tiene que ser en espíritu y en verdad. Y tú y yo lo vamos a tener que manifestar físicamente a la iglesia y al mundo.
Pero primeramente tiene que ser en espíritu y en verdad. Los sacrificios del antiguo pacto quedaron obsoletos, o sea que ya no cuentan. Hoy en día encontramos personas dentro de las diferentes religiones haciendo sacrificios para con Dios, para agradar a Dios. Y hacen grandes cosas, hacen terribles cosas, según por su Dios. Lamentablemente son en vano. Porque el sacrificio que ahora Jesús pide de nosotros es un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Es un sacrificio en espíritu y en verdad, para ese culto racional que necesitamos rendir, no externo o físico. Por consiguiente, para aquellos que están en Cristo, la única adoración aceptable es ofrecerse totalmente al Señor como un sacrificio vivo y santo. Lo cual nos lleva a lo siguiente: es mi deber ofrecer mi vida entera en sacrificio vivo. Porque ese es el sacrificio que será aceptable por Dios. Los animales que eran ofrecidos a Dios en el antiguo pacto estaban muertos. ¿Qué podían hacer? Nada. Eso es lo que Dios pedía bajo el antiguo pacto, y eso Dios se agradaba con ello. Pero ahora Dios está pidiendo un sacrificio vivo. Y ese sacrificio no es que tú y yo tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos. Es un sacrificio de adoración, reconociendo lo que Jesucristo hizo por nosotros, alabando lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es alabando a nuestro Dios. Culto racional es una adoración inteligente, consciente y reflexiva. Y mira, lamentablemente hay muchas denominaciones que ellos dicen: no, yo estaba adorando a Dios en el espíritu y de repente ya no supe qué pasó. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque un culto racional, lo cual tú y yo debemos rendir a nuestro Dios, es una adoración inteligente. ¿Sabes por qué es inteligente? Porque es hecha en el espíritu. Tú sin el espíritu no puedes adorar a tu Señor. Sin el espíritu tú no puedes hacer absolutamente nada. Sin el espíritu la iglesia es inservible. Y ahí la razón por la cual es una adoración inteligente, consciente y reflexiva. O sea que estamos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El Espíritu Santo se está moviendo de acuerdo a ello, y es reflexiva, que nos lleva a hacer el bien para los demás, nos lleva a adorar a Dios como debemos adorarle. Si levantamos manos santas, son manos santas para nuestro Dios. No a la loca. Es reflexiva, que no se basa en rituales automáticos. No es nada automático o externo, sino en una entrega total, voluntaria y diaria. Dijo Joel: Dios no fuerza a nadie. Todos los que estamos aquí con Dios estamos voluntariamente. Y si tú el día de mañana no quieres venir, Dios no va a ir a tu casa y a sacarte de la oreja y traerte. Que sería bueno que lo hiciera, pero no lo va a hacer. Sin embargo, hay consecuencias a nuestra desobediencia, porque no estamos rindiendo culto racional. Romanos capítulo 6 versículos 11 y 12 nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. He ahí la razón por la cual estás presentando culto racional, razonable, porque el pecado ya no tiene dominio en ti. Tú ya no eres más un pecador. Ahora eres un hijo de Dios que tiene un espíritu que le puede guiar a la presencia de Dios a hacer las cosas que son para bien y no para mal. Tú bien le puedes decir al pecado: ¿sabes qué, pecado? Salte de aquí con tus deseos. O sea, concupiscencias, tus deseos carnales. Romanos capítulo 8 versículos 11 al 13 dice: y si el espíritu de aquel que
levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A quién somos deudores? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a Jesucristo para obtener esa vida eterna e ir rumbo a la gloria. No somos deudores a la carne para vivir en el pecado y hacer lo que nosotros queramos. Somos deudores a Dios porque Él nos ha salvado y nos ha dado una nueva manera de vivir. Eso es racional, eso es razonable, eso es lógico. Y eso es lo que debemos estar haciendo como hijos de Dios, rindiendo culto racional. Si nosotros nos involucramos en hacer estas cosas, ¿sabes de qué vamos a darnos cuenta? De nuestro don. Del don que Dios tiene para nosotros y que debemos desarrollar dentro del cuerpo de Cristo para ministrar. Por consiguiente, he de permitir que mi mente sea transformada y servir. Si mi mente no es transformada, si tu mente no es transformada, no vamos a servir y solamente vamos a ser espectadores. Tenemos que dejar que el Espíritu transforme nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo será este sacrificio vivo que en transformación de nuestra mente tú y yo tenemos que presentar? Mira, el mundo a los ojos de Dios. El mundo a los ojos de Dios nos lo explica Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Y nos dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esto es el mundo a los ojos de Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a ver al mundo como Dios lo ve. Cuando está hablando de los deseos de la carne, está hablando de todos aquellos deseos que nos quieren atrapar día con día, que nos quieren llevar cautivos a hacer lo que nosotros queremos hacer. Esos son los deseos de la carne. Y ahí están involucrados un montón de cosas que no te voy a nombrar porque no tenemos tiempo. Cuando está hablando de los deseos de los ojos, está hablando de todo aquel materialismo que nosotros queremos tener. El vecino tiene una troca nueva, si el vecino pudo, yo también. O el vecino le hizo ciertas alteraciones a su casa, no, pues yo también puedo. Y terminamos todos endeudados y todos por aquí y por allá, porque nuestros ojos se deslumbran con el materialismo, aunque a veces no lo podemos tener, lo queremos conseguir. Cuando está hablando de la vanagloria de la vida, es de aquello que nosotros buscamos para hacernos sentir, según nosotros, felices, tranquilos, en paz. Que un día se acabará. Es la vanagloria de la vida. La palabra de Dios ministrada en nuestros corazones por el Espíritu Santo es el único poder sobre la tierra que puede transformarnos de la mundanalidad a la verdadera espiritualidad. La palabra de Dios es lo único. ¿Queremos ser diferentes? ¿Queremos ser personas de bien? Ustedes no convencen a nadie. Si queremos ser personas de bien, nosotros tenemos que meternos en la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios transforme nuestras mentes y nuestros corazones para poder rendir ese culto racional que nuestro Dios está pidiendo de nosotros. Y lo está pidiendo porque nosotros hemos dicho que somos sus hijos. O sea que hemos hecho nuestra profesión de fe. Conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y ahí la razón por la cual Él pide ese culto racional.
En realidad es todo lo que necesitamos, o sea, la palabra de Dios, para ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. El resultado es que seremos capaces de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios para cada creyente es que sean un sacrificio vivo y santo en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que Él desea. Y como eso es lo que Él desea y nosotros somos sus hijos, eso es lo que tú y yo debemos desear. Punto número 2. Mi servicio en este culto racional es en santificación. No es así como así. Habemos muchas personas que hemos llegado a la iglesia y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y luego queremos una posición. Y si no nos dan esa posición, nos indignamos, nos enojamos, hacemos nuestro berrinche y nos vamos, porque no nos dejaron hacer lo que nosotros queríamos hacer. Es en santificación. Tenemos que recordar que estamos en proceso de santificación. El Espíritu Santo habita en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos lleva y nos está santificando día con día. Los versículos del 3 al 5 en el de Romanos capítulo 12 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aparentemente, la iglesia aquí en Roma tenía problemas con este asunto de los dones. Y porque tenían ciertos dones, y ahí enseguida nombra ciertos dones en los siguientes versículos. Algunos miembros de la iglesia tal vez estaban pensando que ellos eran mejores porque tenían, por ejemplo, el don de la profecía o el don de hablar en lenguas o el don de sanidad, y ellos se creían superiores, tenían un más alto concepto del que debían tener. Y eso no es extraño hoy en día cuando entramos en la iglesia. El miércoles yo les dije, algunos de nosotros, entra el pastor al templo y wow, man, hasta parece que lo miran flotar hasta el altar. Y sí, la Biblia nos manda a tener al pastor en alta estima, porque cuida la grey del Señor. Pero no se nos puede olvidar que el pastor simplemente es una oveja más del redil que necesita ser ministrada por todos sus hermanos en la fe. Es ser humano, simplemente que tiene el don del pastorado. Tiene una función, pero así como el pastor tiene esa función, tú tienes la tuya con la cual le debes ministrar a él. Tenemos una responsabilidad mutua y nadie vamos a tener o debemos tener más alto concepto del que debemos tener. Es una necesidad recordar que mi servicio es en santificación. El mismo espíritu que me está llevando a mí a rendir ese servicio es el mismo espíritu que te está llevando a ti a rendir el servicio para el bien del cuerpo entero. Que por consiguiente debo pensar con buen juicio, o sea, con cordura. Debo pensar con buen juicio, lo cual significa hacer una evaluación honesta, precisa y sabia y equilibrada de mí mismo para con Dios antes de llegar a ti y exhortarte, bla, 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 bla. ¿Sí me explicó? Porque cuando se trata de yo ejercer mi don para enseñarte, a veces soy muy duro, a veces soy muy crudo, muy fuerte. Dios no enseña así y nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Tenemos que equilibrarnos en nuestra santificación,
porque es para edificación del cuerpo de Cristo, lo cual quiere decir que cuando tú y yo nos enseñamos los unos a los otros con el don que Dios nos ha dado, tú y yo debemos estar más felices y más contentos, más sabios y más inteligentes, porque nos estamos enseñando para bien. Amén. Lucas capítulo 22 versículo 26 nos dice lo siguiente: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Está hablando del servicio que tú y yo en la iglesia debemos de rendir. Tú con tu don, ¿qué es lo que vas a hacer? Servir. Con tu don tú vas a llenar las necesidades de los demás. Con tu don tú vas a observar a tus hermanos en la fe y ver quién tiene necesidad del don que tú puedes llevar a la mesa. Y debemos hacerlo con compasión. Debemos hacerlo con liberalidad. Liberalidad simplemente quiere decir que tú vas a dar sin mirar todas las cosas que están a tu alrededor, porque lo vas a hacer para el bien de la persona en su necesidad. El que es el más grande, dice Jesús, es el que tiene que servir. Que es exactamente el ejemplo que hallamos en Cristo Jesús mientras leemos las Escrituras. Y ese patrón es el que debemos seguir tú y yo mientras vamos y hacemos. Lo podemos ver allá en Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8. Él, siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios, sino que se despojó de toda su realeza y vino al mundo, nos dice Gálatas, de acuerdo a la ley. O sea que Dios no meneó su varita mágica y apareció Jesús. ¿Qué quiere decir que vino bajo la ley? Vino al mundo así como vinimos tú y yo. Nació de una mujer y creció entre los hombres. Vivió entre los hombres. Y mira, Jesús no gozó de privilegios. Tú y yo tenemos a veces más privilegios de los que Jesús gozó en su vida. Jesús vivió entre una familia pobre que no tenían recursos. Jesús tuvo que huir de la violencia que había en su medio. Tuvo que ir a una tierra extraña y vivir entre ellos, y después regresar y encontrarse con todos los rituales de la ley, de una cosa y otra. Y el ejemplo de Jesús es el que tú y yo tenemos que seguir. Enfocarnos en adorar a nuestro Dios, rendir ese culto racional, enfocarnos en nuestra santificación para poder rendir ese servicio, ese culto lógico y racional, que es lo que tú y yo debemos estar haciendo. ¿Para qué? Para darnos cuenta cuál es mi don y cómo es que yo debo de estar sirviendo en la iglesia. ¿Qué debo hacer? Pablo recuerda a los romanos que Dios es quien otorga dones espirituales al cuerpo de Cristo, dones que proceden de su gracia. Y esto es un problema en la iglesia, especialmente hoy en día. Como que se nos olvida, estamos en la iglesia y se nos olvida que el que manda es Dios. ¿Sabemos qué quiere decir gracia? Gracia simplemente quiere decir que Dios nos ha dado algo que tú y yo no merecemos. No merecemos estar aquí, no merecemos estar enseñándonos los unos a los otros. No merecemos celebrar a Dios porque somos pecadores. Pero en su pacto Dios lo ha hecho posible. ¿Por qué? Por gracia. Pablo les recuerda a estos hermanos allá en la iglesia que todos los dones han llegado al corazón del hombre por gracia. Algo que no se merecían que se les diera. A cada miembro de la iglesia se le ha asignado una función especial. Somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros.
Lo cual quiere decir que tú tienes tu carácter, yo tengo mi carácter, pero Dios nos ha dado dones para trabajar en unión y así poder nosotros mostrar el amor de Dios al mundo. Aunque a veces no nos llevemos bien. Como les he dicho en veces anteriores, tenemos que estar de acuerdo a estar desacuerdo y enfocarnos en el propósito, enfocarnos en la meta. Porque Dios es el que merece ser alabado y glorificado. Romanos capítulo 12, versículos 15 al 16 nos dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ese debe de ser nuestro sentir y nuestro proceder. Efesios capítulo 4 versículos 2 y 3 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitosos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, que es vuestro culto racional. La misericordia de Dios nos impulsa a hacer sacrificios vivos. O sea, como nos dice al principio. Y no debemos colocarnos en un pedestal espiritual. Los dones otorgados han de ser para la ayuda de todos los miembros, edificándonos mutuamente. Dios ha elegido utilizar a siervos humildes que se consideran sin valor, así como nos dice 1 Corintios capítulo 1, que se consideran sin valor y se revisten de humildad. Lo que tú y yo debemos estar haciendo, revestirnos de humildad. Él exaltará y honrará a los que se humillan ante Él. Y Jesús nos enseña: aquel que se humille, Dios le exaltará, y aquel que se exalta, Dios le humillará. Punto número 3. ¿Están bien? ¿Están despiertos? Okay, 2 puntos más. No se crean. Este es el último punto. Esa risa es de chistosito. Punto número 3. Usemos adecuadamente los dones. Tenemos que rendir un culto racional, y ese culto debe de ser en santificación, o sea, con la guía del Espíritu Santo, como Él dice y a donde Él dice, o sea, en santificación. Y eso que Dios nos ha dado, o sea, el don, usemos adecuadamente los dones. Como mencionamos la semana pasada brevemente, no son para nuestro propio beneficio, no son para ganancia propia. El versículo de los versículos 6 al 8 de Romanos capítulo 12 nos dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Creo que ha pasado más de una vez, no entre nosotros, sino entre los cristianos, que andamos haciendo nuestra función, salimos a la calle, salimos a la tienda y nos metemos en conversaciones con la gente, y luego se nos pregunta algo raro en cuanto a la Biblia, en cuanto a la palabra de Dios, y no queremos quedar mal. Y damos una respuesta de la cual no tenemos seguridad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos usando el don mal. No lo estamos usando de acuerdo a la medida de fe. Si no sabemos, simplemente no sabemos. No hay nada malo con no saber. Si tú me haces una pregunta, es como por ejemplo, una pregunta que ya les he dicho antes. Viene Griselda un día y me dice: oye, ¿Adán y Eva tenían ombligo? No sé, pues tú eres el pastor, tú debes saber si Adán y Eva. No sé. No hay nada malo con no saber. Y así muchas cosas.
Ahí mismo al final, perdón, es en el capítulo 8, dice, oh profundidades de la sabiduría de Dios. Nosotros podemos es más, si estamos en Cristo Jesús, ¿sabes qué vamos a hacer en la eternidad? ¿Sabes qué vamos a hacer en gloria? Nosotros vamos a adorar al Cordero por siempre y vamos a estar aprendiendo de Él por siempre. Fíjate bien, aprendiendo de Él por siempre. Oh profundidades de la sabiduría de Dios. Y ya vemos hombres, ojalá que no seamos nadie de aquí de nosotros. Cuando digo hombres estoy hablando de mujeres también. Que hemos llegado a la Escritura y hemos dicho, oh no, yo no necesito ir a la iglesia, yo ya sé todo lo que hay que saber de Dios. ¡Qué burrada tan grande! Y porque pensamos así, damos respuestas equivocadas, no de acuerdo a la fe. Dios nos ha dado dones a la iglesia para ejercerlos según nuestra fe, según nuestro conocimiento de Dios. Si no sabemos, no nos metamos, dejamos que el que sabe se meta. A un tiempo atrás se me presentó un problema y realmente yo tenía miedo de entrarle a eso. Era en cuanto a espíritus ocultos y todo eso. Y mi pastor me dice, si hay confrontación, tú solamente, si sabes, sabes, y si no sabes, no sabes. ¿Jesús ya te perdonó? Sí. Ok. Porque ese maligno va a tratar de sacarte de tus casillas. Y si tú le dices una mentira, estás frito. ¿Los hijos de Dios debemos decir mentira? No. Es un rotundo no. Ustedes hubieran brincado de esa banca diciendo no. Porque Dios no nos mandó a decir mentira. Dios nos ha mandado a decir la verdad. Si no sabemos, no hay ningún problema con no saber. Regresa a casa y pon tu nariz en esa palabra, en esa Biblia e infórmate para saber, para conocer, para santificarte y rendir ese culto racional, el cual te va a llevar a un conocimiento de Dios más profundo, que es el que debes tener. Lo primero que tenemos que buscar, entender, es que los dones que la iglesia tenemos son según la gracia de Dios. Según la gracia de Dios. Si Dios no nos ha dado algo, si Dios no nos ha revelado algo, es porque Él no nos lo ha querido revelar. Cuando sea el tiempo, si es la voluntad de Dios, según su gracia, Él nos lo revelará. ¿Qué debemos hacer mientras? Hacer lo que Él ya nos dijo hacer. ¿Qué te ha dicho hacer? Él te ha dicho, y esto es para todos creyentes, todos los creyentes, Él te ha dicho, lee mi palabra. Y si tú no eres creyente, ¿sabes qué te ha dicho? Lee mi palabra. Infórmate, llena tu corazón de mi palabra para que en el futuro, si no le conoces, tu corazón pueda estar lleno del Espíritu Santo, porque únicamente por la sabiduría de la palabra es que llega el conocimiento del Espíritu. Únicamente por el conocimiento de la palabra es que llega la llenura del Espíritu, de acuerdo a su gracia. Ya sabemos que tenemos que hacer eso. Si somos hijos de Dios, ya sabemos que necesitamos congregarnos. Necesitamos estar en su casa. Necesitamos estar bajo la estructura de la iglesia y así funcionar. Ya sabemos eso. La gracia es una parte esencial del carácter de Dios. La gracia está estrechamente relacionada con la benevolencia. ¿A quién le gusta ser benévolo? Cuando me conviene, ¿verdad? Entonces, ¿a Dios le conviene ser benévolo con nosotros?
Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dijo Dios, ¿hay conveniencia en esto? No. Y de la misma manera que Dios está viendo esto, o sea, la gracia de Dios está estrechamente relacionada con la benevolencia, el amor y la misericordia. Todas estas cosas deben de ser vistas, están estrechamente ligadas a la función que tú y yo como hijos de Dios debemos estar desarrollando dentro de la iglesia. Benevolencia, amor y misericordia. A veces no nos va a gustar, pero eso es lo que se va a tener que hacer. La gracia puede ser definida de diversas maneras como el favor de Dios hacia los indignos. ¿Quién está haciendo el trabajo de Dios aquí en la tierra? Levanta tu mano, porque tú debes estar haciendo el trabajo de Dios aquí en la tierra. ¿Con quién? Con los indignos. Dijo Jesús, yo no he venido a sanar los que no necesitan de doctor. ¿A qué vino Jesús? A sanar a los enfermos. ¿Cómo vamos a sanar nosotros a los enfermos si no nos metemos entre ellos? ¿Cómo vamos a predicarle la palabra de Dios a los indignos si no vamos entre ellos? No son dignos. O la benevolencia de Dios hacia a los que no la merecen. Nadie merecemos la benevolencia de Dios. Nadie. En su gracia, Dios está dispuesto a perdonarnos y bendecirnos abundantemente a pesar del hecho de que no merecemos ser tratados tan bien o tratados con tanta generosidad. ¿Quiénes éramos sin Cristo Jesús? Tú y yo tenemos que tener eso bien claro en nuestra mente. ¿Quiénes éramos sin Cristo Jesús? Porque tú y yo debemos usar los dones adecuadamente. Nacimos en pecado, nos dice allá David en el Salmos capítulo 51 versículo 5. Dice David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y todos fuimos concebidos de la misma manera. Todos nacimos a este mundo en pecado. He ahí la razón por la cual necesitamos de un Salvador una vez que llegamos a nosotros a saber la diferencia entre el bien y el mal. Porque ¿sabes qué vamos a escoger cuando nos demos cuenta de esa realidad? El mal. Todo ser humano sobre la faz de la tierra escogemos el mal. Nosotros somos culpables de romper las leyes de Dios, tanto las que estábamos hablando del Antiguo Testamento como las que hemos conocido en el Nuevo Pacto en Cristo Jesús. Allá en Romanos capítulo, y no te voy a leer todo el capítulo, o sea, es Romanos capítulo 3 de los versículos del 9 al 20, comienza con decir, ¿hay algún justo por aquí? Y contesta ahí Romanos, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, sepulcros abiertos son sus gargantas, todos se fueron al matadero, a una, porque no hay un justo sobre la faz de la tierra. Esa era nuestra condición sin Cristo Jesús. Éramos enemigos de Dios, nos dice Romanos capítulo 5 versículo 10. Que en nuestros pecados nosotros éramos enemigos de Dios y aún siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros y Dios nos dio salvación en Cristo Jesús. Pero esa es nuestra condición sin Jesús, enemigos de Dios. Éramos injustos, nos dice Romanos capítulo 3 versículo 10, regresando al capítulo 3. Que no tenemos justicia alguna, que nosotros podamos estar ante Dios y decir, mírame Dios, aquí estoy, déjame entrar. No hay justo ni aún uno. Espiritualmente estábamos arruinados, estábamos ciegos, impuros y muertos, destinados al castigo eterno. ¿Sabes cuál es el castigo eterno? El infierno. ¿Por qué? Porque no teníamos conocimiento ni queríamos conocer a Dios. Esa era nuestra condición antes de Cristo Jesús. Mediante la gracia de Dios, Dios extendió su favor hacia nosotros y ahora nosotros somos salvos. Efesios capítulo 2 versículo 8, por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no nos gloriemos,
Somos salvos porque Dios quiso que fuésemos salvos en Cristo Jesús. Es ahí la razón por la cual nos dio a Cristo Jesús como un sacrificio, para que nosotros pudiésemos ir a la cruz y nuestros pecados quedasen muertos juntamente con Cristo y pudiésemos nosotros resucitar en vida para honra y gloria de Dios. Es ahí la razón del culto racional. Es ahí la razón de la santificación en el culto racional, por lo cual debemos de usar los dones adecuadamente. Ahora, el Evangelio se ha convertido en una realidad. Y el Evangelio es lo que tú y yo debemos buscar vivir, dice Pablo allá en Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio ¿de qué? Del Evangelio de la gracia de Dios. Tú y yo debemos estar viviendo el Evangelio de día y de noche, en todo tiempo, en nuestro trabajo, en la escuela, en todo lugar, porque nuestra vida debe ser el Evangelio. Eso es lo que ahora somos. Tenemos la victoria sobre el pecado. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4 versículo 6. Pero el mayor da gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué dice el versículo 7 de Santiago capítulo 4? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios y resistid al diablo. Tenemos la victoria sobre el pecado. El pecado ya no tiene más dominio sobre nosotros, pero Él da más mayor halago. Y por último, tenemos consolación eterna y buena esperanza, que nos dice Romanos capítulo 5 versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impios. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza, y esa esperanza no es nuestra propia. Esa esperanza viene directamente de nuestro Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 21 dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Somos reconciliados con Dios, siendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que ahora somos. Tenemos conocimiento, tenemos inteligencia, tenemos todas las cosas a nuestro favor, tenemos sabiduría. ¿Cómo no vamos a usar los dones apropiadamente para la edificación del cuerpo de Cristo? No tenemos excusa. De igual manera que Pablo, el llamado de Dios nos ha dado que el llamado de Dios que nos ha dado está basado en la gracia de Dios. No lo merecemos, sin embargo tenemos el privilegio de honrar y glorificar a Dios, edificando el cuerpo de Cristo con los dones recibidos. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu en cada uno de nosotros, que Dios ha puesto el don. Y para concluir, el versículo 21 del capítulo 12. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque el mal, el enemigo, siempre vendrá en contra de ti cuando tú estás tratando de rendir este culto racional. Cuando tú estás tratando de caminar sobre la santificación para ser usado por Dios apropiadamente, el enemigo vendrá y te querrá descarriar. ¿Y sabes cómo vendrá el enemigo a quererte descarriar? Aún con tus propios hermanos en la fe.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ya sabemos hacer el bien. He ahí la razón por la cual Dios nos está llamando a rendir ese culto racional en sacrificio vivo, santo. Porque ya sabemos hacer el bien. El bien lo hacemos con la dirección del Espíritu Santo, con la sabiduría del Espíritu Santo, cumpliendo los mandamientos que Cristo Jesús nos ha dejado. Y todos nosotros tenemos acceso a ello. ¿Tienes una Biblia? Tienes acceso a ello. Lee, escudriña, indaga. Y te darás cuenta de las verdades que Dios tiene para ti y para mí. Pongámonos de pie. Ciertamente Dios ha hablado a nuestros corazones. Y esto es, cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos decisiones que hacer para nuestras vidas. Ciertamente Dios quiere mejorar nuestra manera de vivir y nuestras vidas en su totalidad. El mensaje de Dios ya ha sido puesto. La decisión la tienes tú. Si no sabes cuál es tu don, ven al altar y habla con Dios y pídele que te lo revele. Si tú no tienes una relación con Dios, todo lo que tienes que hacer es decir: Dios, aquí estoy. Yo quiero esa salvación. ¿Qué hago? Busca a uno de tus hermanos, a uno de tus, quien te trajo o lo que sea, y él te dirá qué hacer y cómo hacer. Todos necesitamos una relación con Dios. Sin Dios no hay futuro. Sin Dios solamente hay juicio y castigo. Dios nos libra de ese juicio y de ese castigo. Con Dios hay vida eterna. Con Dios hay gloria. Mi sugerencia es que no te vayas de aquí sin hacer tu decisión. Ya sea que vas a pedirle a Dios que te revele ese don, o ya sea que vas a pedirle a Jesucristo que te salve. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu misericordia, por tu palabra que ha sido expuesta en esta mañana. Pedimos, mi Señor, que tú sigas trabajando en cada uno de nuestros corazones, ya sea para crecimiento espiritual o para salvación. Mi Señor, te necesitamos. Deseamos tu presencia, deseamos tu favor. Ayúdanos a vivir en humildad, en santificación, para rendir ese culto racional que debemos estar llevando a cabo diariamente. Bendice a cada uno de los presentes, mi Señor, y ayúdanos a alabarte y a compartir lo que en este día hemos aprendido con nuestros compañeros de trabajo y amigos. Gracias, mi Señor, por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén.